Bueno, comenzamos con el comentario de la primera lectura. Nosotros leemos en el Bereshit o Génesis 1:1, dice: en el principio Elohim Alecta creó los cielos y la tierra. En las Biblias en español, como la Reina Valera, por ejemplo, solamente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay una importancia en lo que dice el hebreo. En el hebreo aparece Elohim Alecta creó los cielos y la tierra. En el principio, Bereshit. Bereshit es una palabra que está relacionada con el comienzo, la primicia, lo primero. También significa cabeza. Entonces acá el Reshit es nuestro Mashiach, del que se está hablando, y Elohim Alecta es precisamente nuestro Mashiach, quien creó los cielos y la tierra. Es lo que quiere decir Elohim Alecta. ¿Por qué? Porque el creador hizo todo por medio de su palabra, y el verbo, que es la misma palabra, se hizo carne, que es nuestro Mashiach. Esto está relacionado con Apocalipsis 1:8. Vamos a verlo. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy, eso lo está diciendo el Mesías, nuestro Mashiach, Yahushua. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí nosotros vemos que dice alfa y la omega. Entonces cuando dice alfa y omega se refiere a el Aleph y el Taf. Lo que pasa es que aquí está en griego, el texto de Apocalipsis se encontró en griego. Pero la realidad es que en nuestro Mashiach no dijo alfa y omega, porque él no es griego, él es hebreo. Entonces él lo que dijo fue: yo soy el Aleph y el Taf, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Aleph y Taf significa también el primero y el último, principio y fin. Y de eso es que nos está hablando la palabra en Apocalipsis, que es lo mismo que nos está hablando en el Bereshit. Dice: la tierra estaba en el segundo, invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruas de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí está el ruas de Elohim moviéndose en la superficie de las aguas. Y después dice el 1:3 que Elohim dijo: sea la luz, y hubo luz. Acá es donde aparece la luz, una luz que creó Elohim, una luz física, porque Elohim también habita, como dice la palabra, en luz inaccesible. Fíjense, nosotros si vamos a lo que es primera de Timoteo 6:16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí está diciendo que Elohim, nuestro Elohim, Yahweh, en su gran poderío, nadie lo ha podido ver, y él está habitando en una luz inaccesible. Inaccesible quiere decir que nosotros no podemos acceder a esa luz, ¿verdad? Y que ninguno de nosotros, ningún hombre lo ha podido ver. Entonces dice: Elohim dijo: sea la luz, y hubo luz. Entonces esta luz es una luz física creada por nuestro Elohim, y esa luz, el propósito de esa luz era marcar los primeros días de la creación. Ya vamos a ver. Dice que Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Ahora, la luz sí tiene materia. O sea, si nosotros estudiamos lo que es física, la luz tiene sus partículas, que son los fotones, ¿verdad? Que son partículas de luz. Y lo que es la oscuridad es la ausencia de luz. La ausencia de luz es lo que produce la oscuridad. Pero quien tiene las partículas como tal, que dan luz, que dan cierta luz, es la luz propia. Entonces Elohim llamó a la luz día, o sea, a la luz llamó día. Entonces cuando vemos aquí luz en hebreo es or, a la or llamó día, y día en hebreo es yom. Eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el interlineal. Dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Okay. Dice: vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz or de las tinieblas. Hoshek.
Hoche es tinieblas, ¿verdad? Lo oscuro, la oscuridad es esa palabra. Llamó a la luz Yom. Yom es día. Y fíjense lo que dice el Strong. En el Strong dice lo que es la definición, dice de una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día, como las horas abrigadas, sea literalmente de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Ahí mismo te lo está diciendo el diccionario Strong. El Strong en español te dice lo siguiente. Un momentico que cargue. De una raíz que no se usa, de lo mismo que estábamos viendo, que significa ser caliente. O sea, que se refiere, el yom se refiere al calor del día, como las horas abrigadas, sea literalmente de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Y separó la luz de las tinieblas. Entonces dice que a las tinieblas la llamó Laila, a las tinieblas la llamó noche, o sea, Laila. Entonces aquí viene un error muy común en todas las versiones es lo siguiente, dice, entonces algunas traducciones dice hubo noche y hubo mañana un día, y en algunas traducciones como la Reina Valera dice que y fue la tarde y la mañana un día. Pero este es un error, y ese error lo repiten y lo repiten hasta el cansancio en las diferentes versiones, tanto en la K2 como en la Reina Valera. Porque acá no dice tarde ni mañana, dice lo siguiente. Aquí es Erek, y fue la Erek. Erek en hebreo es lo que llamamos el ocaso o la caída de la tarde, o también el crepúsculo como tal. Entonces Erek es una palabra que se usa para designar la caída de la tarde, es decir, cuando ya el sol se encuentra en vamos a ver si lo dibujamos un momentico acá, en el horizonte, pero ya está ocultándose. Fíjense, vamos a dibujarlo puede ser Pine. Entonces fíjense, vamos a dibujar aquí supónganse que este es el sol y el horizonte está aquí, ¿ves? Cuando el sol se está asomando, o sea, se está asomando acá en la mañana, eso es lo que se llama el alba. O sea, el sol está subiendo aquí, pero cuando ocurre, y es lo mismo, pero ya es en la tarde, el sol se está ocultando. Esto es lo que se llama este es el Erek, y esto que está aquí es lo que se llama el alba. Entonces, ¿qué sucede en el cielo cuando esto pasa? El sol va subiendo y todavía no se ha asomado al horizonte, sino que está en este borde del horizonte. Y en el cielo se observan destellos de luz de varios colores. El cielo se va pintando. Ahí puede tener unos punticos azules, rojos, marroncito también se le ve. Y lo mismo sucede acá. Es el mismo fenómeno, pero uno es en el Erek y el otro es en el alba. Entonces sucede lo mismo cuando se oculta y entonces aquí en las traducciones, en todas las traducciones está malo, porque aquí la palabra que está, fíjense que aquí yo lo pongo aquí en interlineal y dice y fue, ¿verdad? La tarde, y no es tarde, aquí dice Erek, la caída de la tarde, y la mañana, Boker, un día, es decir que primero ocurre el alba, es cuando nace el día, y el Erek es cuando termina el día como tal. Entonces de aquí hasta aquí, o sea, desde el alba al Erek, lo que se llama día. Este es Yom. Yom es de aquí hasta aquí, desde el alba al Erek. Pero también se le dice Yom a el ciclo completo, desde aquí, desde el alba hasta otra vez el alba. Desde aquí, vamos a ponerlo así, pasa por aquí por el Erek y luego llega aquí al alba. Esto también se le llama Yom. Ambos se le llaman Yom, tanto al periodo completo de alba a alba se le llama Yom, como desde el alba hasta el Erek, que es esto se llama alba. Erek, el alba es Boker en hebreo, y Erek es lo que se llama crepúsculo, que también se le dice ocaso. Entonces aquí cada vez que vean aquí que dice fue la tarde y la mañana un día, ahí tienen que ponerle fue el ocaso
o el crepúsculo y el alba, un día. Así que hubo crepúsculo y hubo alba, y fue el primer día. Entonces, aquí hubo separación de las aguas lo que es el 1.6, separación de las aguas, ya para empezar a formarse lo que son los cielos y los mares. Entonces, se da el firmamento en medio del agua y se divide el agua del agua. O sea, habían dos aguas. Un agua que es la que iba a formar los cielos. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento sobre el firmamento, y así es como fue. Y Elohim llamó el firmamento cielo, Chamayín. Y Elohim vio que era bueno. Entonces aquí fue el crepúsculo y el alba el segundo día. Elohim dijo: el agua que está debajo del cielo se reunirá en un lugar, y la tierra seca aparezca. Así es como fue. El agua el cual estaba reunida fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. A la tierra seca lo llamó tierra, ¿verdad? Que en hebreo es Eret. Y a la reunión junta del mar lo llamó mares, que es Yan. Eso lo podemos ver acá en un interlineal. Vamos a ponernos aquí en el 1.10. Vamos a ver aquí. Lo llamó tierra, Eret. A la reunión de agua lo llamó mares. Entonces vamos a ver cómo aparece aquí en el hebreo. Aquí dice Yan, ¿ves? Pero está en plural. Aquí es mares, es Yamin. Entonces ahí tenemos la creación de lo que son el mar, la tierra seca, la llamó tierra solamente. Dice, Elohim vio que era bueno. Después viene la creación de lo que es la vegetación, donde te dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que lleve cera de su tipo y semejante, árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera. Cera significa semilla en hebreo, y significa también simiente, y significa semen también. Y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Y fue la noche, o sea, fue el crepúsculo y el alba el día tercero. Entonces aquí viene en el cuarto día, Elohim crea lo que son las luminarias. Entonces dice que son para dividir el día de la noche, que sean para señales para estaciones, días y años. Entonces dice, y sean para luces en el firmamento del cielo, para dar luz a la tierra, y así como fue. Elohim hizo dos grandes luces, dos grandes lumbreras. La mayor para regir el día, escuchen esto, la mayor, que es el sol, para regir el día, y la luz menor para regir la noche y las estrellas. La mayor para regir el Yom. El Yom no es de noche que empieza, como dicen los judíos. Los judíos dicen que el día empieza en la noche, pero no empieza en la noche, porque aquí mismo la palabra está diciendo que el Yom lo rige el sol, o sea, la gran luminaria que es el sol, y la luz menor para regir la noche. Ahora, aquí cuando dice noche es Laila, que cuando Elohim dijo que separaba la luz y las tinieblas, él dice que llamó a la la luz, la llamó día, Yom, y a la oscuridad, las tinieblas, la llamó noche, o sea, Laila. Entonces, ahí hace una distinción entre lo que es el día y la noche. La luz, el periodo de luz se llama Yom, y el periodo de noche, de oscuridad, se llama noche, Laila. Elohim las puso en el firmamento, por supuesto, para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Elohim vio que esto era bueno, así que fue el Erec y el Boker el día cuarto. Es decir, así que fue el crepúsculo o el ocaso, y después vino el alba, un día cuarto. Después viene lo que es la creación de las criaturas sobre la tierra, sobre el mar, y todas aquellas criaturas que vuelan también. Dice, pulule el agua con enjambre de seres vivientes, y las criaturas con alas que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así es como fue. Elohim creó grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra. Así que el agua pululaba con toda clase de ellos, y fue toda clase de criaturas que vuelan, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo y dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares, y multiplíquense de la tierra. Entonces aquí vemos que nuestro Elohim
lo que hace es que le da una orden a los animales de que se multipliquen y llenen la tierra y el mar. Entonces aquí dice, y fue el crepúsculo y el alba el día quinto. Y después dice, Elohim dijo, la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje, así como fue. Elohim creó cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces en el día sexto dice Elohim, hagamos a la humanidad o al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que arrastra sobre la tierra. Entonces aquí hay algo importante, y es que dice, hagamos al hombre o a la humanidad, hay unos que traducen humanidad y otros traducen hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Elohim creó al hombre en la imagen de Elohim, lo creó, y macho y hembra él los creó. Aquí hay una cosa que es la siguiente. Nosotros en 1 de Timoteo 6:16 dice que a Elohim nadie lo ha visto y que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo es que si nadie lo ha visto, cómo dice Elohim que va a ser al hombre a su imagen? A la imagen de Elohim lo creó. Bueno, resulta que la imagen de Elohim es nuestro Mashiach. Colosenses 1:15, veamos aquí, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach, porque aquí venía diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino a su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Hay otras versiones que dicen, Él es la imagen visible del Elohim invisible, ¿ves? Como esta. Él es el supremo de toda creación. Entonces, lo que nos quiere decir en Bereshit, en Génesis, es que el Elohim creó al hombre a la imagen de Elohim, pero la imagen de Elohim es nuestro Mashiach. Entonces, eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué? Porque también podemos nosotros confirmar con Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán es figura del que había de venir, que es nuestro Mashiach. Entonces, ahí está confirmado lo que le acabo de decir. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, aquí les dice que se multiplique sobre la tierra, tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Que dice que el varón y hembra los creó. Elohim creó al hombre su imagen, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Entonces le dijo que se multiplicaran, llenaran la tierra, sojuzgarla, señorea, la que domina en la tierra como tal. Vamos a seguir leyendo aquí en la K2 que tengan dominio sobre los peces en los mares, las criaturas en el que vuelan en el cielo, y todo ganado de la tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces Elohim dijo, miren por toda la tierra, yo les doy como comida toda planta que lleve cera. Aquí ya Elohim les había dicho a ellos que ellos podían multiplicarse, es decir, tener hijos y llenar la tierra. Igual le dijo la misma orden que le dio a los animales, pero aquí dice, le agregó que llenen la tierra y sométanla. Les dio como comida toda planta que lleve cera y todo árbol con fruto que lleve cera, es decir, que lleve simiente. Y a todo animal salvaje en la tierra y a la criatura que vuela en el cielo, en el cual hay aliento de vida. Entonces estoy dando como comida toda clase de planta verde, y así es como fue. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era bueno, así que fue el crepúsculo y el alba el día sexto. Así los cielos y la tierra fueron terminados junto con todos ellos, dice el 2:1. En el sexto día Elohim terminó todos sus trabajos los cuales había hecho, así que él descansó en el día séptimo de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el día séptimo, lo separó como K2, porque ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él había comenzado
hacer. Entonces, aquí nuestro Elohim bendice el día séptimo, que es el Shabbat. Fíjense que aquí, si yo me voy aquí al texto hebreo, ahí dice, y aquí dice Shabbat, ¿ves? Shabbat, entonces ya ahí aparecía el Shabbat. Ahora viene esta parte, ¿verdad? Y esta parte es como una aclaración de lo que ocurrió en la creación. Hay aquí quienes detractores que dicen que esto se contradice porque ya Elohim había creado todo, y porque entonces aquí vuelve otra vez a empezar diciendo que aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Todavía no había árbol silvestre en la tierra, o sea, hubo un momento en que no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre había brotado, porque Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. O sea, eso es cuando el hombre todavía no estaba formado. Pero surgió una fuente que subía de la tierra, dice, y regaba la superficie completa de la tierra. Dice, entonces Elohim Yahweh formó al hombre, hebreo Adán, y del polvo de la tierra, Admá, y sopló sobre él aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ahí estamos viendo cómo contrasta una cosa con la otra. Yahweh Elohim plantó un paraíso en el este, en Edén, y allí puso el hombre que él había formado, ¿verdad? Entonces aquí es donde dice que Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Aquí dice que un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 corrientes. El Pishón, que circula por la tierra del Avilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, también hay carbunclo y piedra de esmeralda. El nombre del segundo es Gijón, circula por la tierra de Cus. El tercero es el Tigris, también se le llama Edeker, el que fluye hacia el este de Asur. El cuarto río es el Éufrates. Yahweh Elohim tomó al hombre, el cual lo había formado, y lo puso en el jardín del Edén, que se llama Edén, significa delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Entonces aquí nosotros vemos que ya aquí se hablaba de trabajo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que cultivar ese jardín del Edén y cuidar ese jardín. Hay muchas personas que creen que el hombre y la mujer en el principio no tenían que hacer nada. En este caso sí dice la palabra que ellos tenían que cultivar y cuidar el jardín del Edén. Es decir, que ya el trabajo, ya ellos tenían un trabajo, pues. Entonces dice, Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este no comerás, porque en el día que comas de él será cierto que morirás. Entonces aquí es donde viene la creación de la mujer. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada que lo ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues el hombre dio nombre a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo, a toda bestia salvaje, pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces Yahweh Elohim y trajo un trance, dice aquí, y él tomó una de sus costillas y cerró con carne en su lugar, en el lugar donde había tomado la costilla, y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado el hombre, él hizo una persona mujer y la trajo a la persona hombre. Adán dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque de ella fue sacada de su hombre. En hebreo Ish, o sea, la mujer se llama, él la llamó Isha, porque ella fue sacada del hombre, que también se le dice Ish. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y serán ellos una sola carne. Entonces ellos están desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban, ¿verdad? Donde la mujer
cae en la trampa de la serpiente, porque la serpiente le dice que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el medio del huerto del Edén, iban a ser como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Entonces ella comió del fruto y después le dio al hombre. Ellos se cosieron, dice aquí, hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que Elohim se caminaba por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Elohim llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: hoy estuvo mientras caminaba y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Elohim le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comiera? Y el hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del fruto del árbol y comí. Después Elohim dijo a la mujer: ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y así que comí. Yahweh Elohim dijo a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra, y te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Bueno, aquí la biología, aquí sí se confirma que la serpiente llegó a tener 4 patas, por lo tanto no se arrastraba antes sobre su pecho. Entonces aquí viene una parte que viene el Génesis 3.15, Bereshit 3.15, dice: pondré enemistad entre tu mujer y entre tu cera y la cera de ella, entre tu simiente y la simiente de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Bueno, en otra versión, ¿verdad? Estamos en el 2.21. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de 2 simientes: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto tiene una connotación profética, donde vemos que la simiente de la mujer iba a pisotear a la simiente de la serpiente. Eso es el sentido profético de ese texto. La simiente de la mujer es nuestro Mashiach, que iba a pisar a la simiente de la serpiente, que es el hijo de Hasatán, mejor dicho. Entonces dijo a la mujer dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores, tus quejidos, tú darás luz hijos con dolor, y tu recurso o tu deseo será hacia tu marido y él reinará sobre ti. Entonces aquí vemos que a la mujer la castigó con dolores para sus partos, y es así: la mujer tiene dolores de parto cuando va a tener un hijo. Si no hubiese pecado, entonces ella podría entonces parir sus hijos sin dolor. Entonces Adán le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu esposo, comiste del árbol referente al cual te dio una orden, no comerás. Maldita es la tierra en tus labores, con dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella te producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. La tierra iba a producir espinos y cardos. Él tendría que quitarlos para poder trabajar la tierra. Entonces dice aquí: el hombre llamó a su mujer Java, que significa vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Es decir, que Elohim tomó un animal y le hizo vestiduras de pieles a Adán y a su esposa. Elohim dijo: aquí está, el hombre se ha hecho como uno, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por lo tanto, Yahweh Elohim echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y causó vivir contra el paraíso de delicia, y estacionó los querubín con una espada flameante que se revolvió por todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida fue ocultado por unos querubín. En lugar del Edén están los querubín allí estacionados, guardando el camino al árbol de la vida.